Día 14. Las negaciones de Pedro. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los Olivos. Y Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó: No lo conozco, ni entiendo de qué hablas, y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: Este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Propósito: ser fieles a Dios como María, aun en los momentos difíciles. Reflexión: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos amigos, el día de hoy nos presentamos ante un caso muy particular. Dicen algunos teólogos que Pedro es exactamente un espejo de lo que somos todos los cristianos. Es un ejemplo clarísimo de el comportamiento de cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento vacilante, de mentalidad cambiante de repente, que decidimos algo, pero a la vez no lo hacemos, que proponemos dejar algo y a la vez no lo dejamos. Y hoy Jesús nos da una gran enseñanza, y Pedro también, porque analicemos. Pedro comienza diciéndole de una forma presumida: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Fíjense lo que dijo Pedro: Yo no soy como aquellos, yo no seré como ellos que te van a negar. Y justamente cuando llegan por Jesús, se llena de ira Pedro y comienza a sacar, le quita una espada a uno de los soldados, le mocha una oreja. Tiene que intervenir Jesús, le dice: Pedro, guarda eso, no olvides que el que a hierro mata, a hierro muere, etc. Y después de ese acontecimiento, Pedro se escapa y comienzan a interrogarlo. Tú andabas con él, con ese Jesús de Nazaret. Y Pedro comienza la serie de negaciones: no lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Fíjense, o sea, aparte de que lo niega, todavía se atreve a decir: no entiendo de qué me hablas. Y luego le vuelven a preguntar: es evidente que eres uno de ellos. Entonces, fíjense, ya después dice: entonces se puso a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre de quienes ustedes hablan. Fíjense, a maldecir, ya más enojado, ya lleno de furia, todavía negándolo. Queridos hijos, cada vez que nosotros hacemos nuestros propios gustos y se nos olvida pensar en la voluntad de Dios, caemos en lo mismo de Pedro, en las mismas negaciones. Cada pecado, hijos, que nosotros permitimos en nuestra vida es eso. Y aquí vemos que no es fácil seguir al Señor, no es fácil aceptarlo. Toda la gente le preguntaba a Pedro: tú eres uno de ellos, dínoslo. Y cuando nosotros caemos en alguna tentación, traemos arraigado algún vicio, es eso mismo. Todos los demonios nos echan en cara nuestra maldad y nosotros por miedo negamos al Señor.
todos los secuaces del mundo, del demonio, nos empiezan a invitar, nos proponen cosas y nosotros decimos, es verdad, vamos a hacer eso, porque yo no conozco a Jesús. Aunque ya lo conozcamos, aunque en algún momento de nuestra vida ya sepamos que está mal eso que vamos a hacer, aún así lo hacemos. Y viene el centro de nuestra reflexión. Dice aquí, en ese momento, cuando ya se llena de furia Pedro y comienza a insultar, dice, escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Termino con lo siguiente. Agrega el evangelista. Y se puso a llorar. Es decir, hijos, que aquí viene el motivo y el centro de nuestra conversión. Porque que negó a Jesús, Pedro, después ya no lo volvió a negar jamás. Es decir, Pedro reconoció la palabra de Jesús, aceptó su palabra, aunque le dolía que Jesús le dijera, Pedro, tú ahorita andas de fanfarrón, de presumido, pero antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Asimiló esa palabra, reconoció que él no podía, reconoció su debilidad y lloró amargamente, lloró, se puso a llorar. Cosa contraria hizo Judas. Judas se llenó más bien como de confusión, de egoísmo, y su egoísmo lo llevó a matarse. Y Pedro no. Pedro su egoísmo, su pecado, no lo llevó a matarse o a lamentarse o a maldecirse, sino a llorar sus pecados. Eso es lo que tenemos que hacer, hijos. Entre los que me están escuchando, sin duda, porque pues somos frágiles, muchos de nosotros quizá haya un pecado repetitivo con el cual estamos negando a Jesús. Y cada vez que llega ese pecado repetitivo, por ejemplo, algunos, su pecado repetitivo puede ser el enojo, la pereza. Puede ser la pereza, ese desgano para hacer tus deberes, esa pereza que te hace que andes de respondón a tus papás, de rebelde. Eso es negar a Jesús, es decir, yo no conozco a Jesús, yo quiero seguir en mi zona de confort. Pero pidamos la gracia este día, hijos, en todo este día, en toda esta semana, en toda esta preparación de la consagración, de llorar nuestros pecados. Señor, que me duela mi pecado, que yo pueda llorar mi pecado, y así ya no te negaré jamás. Así te seguiré a donde sea que vayas. Y fíjense, después de que Pedro fue el que lo negó a Jesús 3 veces, se convirtió en el primer papa, en el que recibió las llaves del reino y se dedicó a predicar. Después hasta lo agarraban a latigazos, y ya cuando para que negara a Jesús, dice que salía contento, dice Hechos de los Apóstoles, salían contentos de haber sufrido por Cristo. Porque la verdadera conversión, hijos, consiste en dejarnos amar por Dios, dejar que su palabra nos toque, y solamente así podremos reconocer nuestro pecado. No olviden seguir pidiendo, hijos, en su oración, cuando reces tu rosario, cuando vayas a misa, dile a Jesús, Jesús, concédeme la gracia de conocerme, que me conozca y que te conozca. Que Dios los bendiga, hijos. Felicidades por su esfuerzo de prepararse para consagrarse a la Virgen, y les mando mi bendición. La bendición siendo sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga, paz y bien.